Hola, en este video vamos a hacer una introducción a la parte de ciberseguridad en las comunicaciones. Los temas que vamos a cubrir en esta sesión son los siguientes. Vamos a hablar un poquito de firewalls, vamos a hablar acerca de redes privadas virtuales o VPNs, vamos a hablar también acerca de los sistemas de detección y prevención de intrusos, IDS por Intrusion Detection System, IPS por Intrusion Prevention System. Vamos a ver también en qué consiste un CIEM. Vamos a hablar también acerca de lo que se llaman los honeypots, los honeynets y las pilot cells. Y finalmente vamos a repasar algunas herramientas de software, algunas de las cuales ya hemos manejado, que nos pueden servir para esta fase. La parte de redes inalámbricas es tan importante que tiene una conferencia aparte. Entonces, entremos a ver la parte de firewalls. Miren, con respecto a qué es un firewall, pues firewall traduce básicamente como pared cortafuego. Y pues haciendo la analogía con la parte de arquitectura, es básicamente un dispositivo que está localizado entre la internet, digamos que este es el enrutador de frontera de la red corporativa, y aquí entonces tendríamos la red interna. Listo. El firewall lo que hace entonces es revisar todo tráfico que vaya a entrar desde la internet y todo tráfico que vaya a salir hacia la internet. Y de acuerdo a un esquema, una configuración, unas reglas que haya predeterminadas, entonces va a permitir que ese tráfico pase o lo va a bloquear. El firewall sirve no solamente para aislar tráfico externo, sino para aislar tráfico entre diferentes redes internas de la institución que pudieran tener diferentes permisos. Por ejemplo, nosotros podríamos tener por acá conectada lo que sería la red, la wireless, es decir, nuestra red Wi-Fi interna de la organización. Y con base en esto, entonces podrían tenerse unos permisos para esta, unos permisos para la red interna más confiable y otros para la internet. Entonces uno puede conectar al firewall cuantas redes se necesiten. Con respecto a las modalidades de procesamiento, entonces tenemos lo siguiente. Es mejor referirse al modelo OSI y de esa manera nos queda más fácil entenderlos. Recordarán ustedes que en el modelo OSI tenemos una capa física, tenemos lo que se llama la capa de enlace de datos, tenemos la capa de red, tenemos la capa de transporte, y si nos vamos entonces a limitar pues digamos al modelo TCP/IP, entonces tendríamos la capa de aplicación. Entonces los filtros de paquetes operan básicamente a nivel 3. Entonces un filtro de paquetes sencillamente verifica en el encabezado del paquete cosas como dirección IP fuente, dirección IP destino, puerto fuente, puerto destino, protocolo y nada más. Es decir, es tan sencillo que inclusive no hace revisión del contenido de los paquetes. Entonces, digamos, es como el tipo de firewall más sencillo que ustedes pudieran tener. Aquí tendríamos entonces como ejemplo clásico IP Tables, que es un firewall que viene con el kernel de Linux y que vamos a utilizar en una clase posterior para hacer una práctica de laboratorio, para que vean cómo se configura. Tenemos también lo que se llaman firewalls de inspección con revisión de estado. Esos funcionan, o estos se llaman firewalls stateful, porque son capaces de hacer seguimiento al estado de las conexiones mediante una tablita. Esos funcionan aquí a nivel 4. Es decir,
Un firewall stateful que revisa, por ejemplo, cuándo se armó una conexión. Entonces, cuál es la dirección IP fuente, cuál es la dirección IP destino, cuántos paquetes van de fuente a destino, cuántos de destino a fuente, cuántos bytes de fuente a destino, cuántos bytes de destino a fuente y qué tanto tiempo se demoró la conexión. Es decir, si ustedes se fijan en el log de un firewall stateful, se van a encontrar con algo parecido a un registro de llamadas telefónicas, es decir, al recibo del teléfono que les llega pues de pronto a quienes de ustedes tengan línea celular pospago, que les indica cuáles llamadas se hicieron, en qué momento, etc. Entonces, tampoco revisa el contenido de los paquetes, pero digamos permite saber con quiénes están hablando determinados equipos y qué comportamiento podrían tener. Y con ese comportamiento yo puedo optar por revisar, es decir, por permitir este tráfico o prohibirlo. Tenemos los gateways de aplicación o servidores proxy. Estos actúan a nivel de aplicación. Estos sí tienen ya posibilidad de revisar el contenido de los paquetes. Ahí qué tipo de contenido va a haber, por ejemplo. Gateways de aplicación que operan como firewall. Tenemos los anti-spam de correo. Tenemos servidores que protegen a servicios web. Ahí tenemos los famosos WAF, que es por Web Application Firewalls. Y ya todo el tipo de firewalls que son capaces de revisar contenido como tal y son sensitivos a la aplicación, es decir, pueden bloquear, por ejemplo, contenido cuestionable de la web, pueden bloquear malware, etc. Y tenemos firewalls híbridos. Los híbridos entonces actúan en las tres capas como tal. Otra cosa que es importante es la implementación que tengamos. Un firewall puede estar implementado como appliance, es decir, como un aparato que se instala pues, en el data center o en la red. Tiene como ventaja que tiene un rendimiento muy bueno, porque esos aparatos normalmente vienen con tarjetas de red especiales, vienen súper optimizados, etc. ¿Qué desventaja tienen? No es tan flexible, es decir, ahí ya cualquier expansión que ustedes necesiten comprar o quieran mejorarle son opciones que van costando cada vez más y más y más plata y va a llegar un momento en que ese equipo de pronto ya se va a quedar corto, entonces el proveedor les dice perfecto, cambiémoslo pero le vale tanta plata. Entonces, bueno, digamos que acá lo que estamos buscando es rendimiento. Y hay otros firewalls que funcionan por software. En ese caso ustedes son los que crean o mejor dicho configuran un PC o un computador de la manera que quieran y le instalan el software de firewall. Aquí que estamos buscando flexibilidad porque pues ustedes pueden configurarlo con las características de hardware que quieran. No va a tener de pronto tanto rendimiento como la appliance, pero pues ustedes ya podrían estudiar qué les resulta mejor en cuanto a prestaciones y qué les resulta mejor en cuanto a costo-beneficio. Muy bien, vamos a ver ahorita cuáles son las generaciones de firewalls. Tenemos los firewalls de primera generación, son los filtros de paquetes, que sencillamente tienen una lista de reglas estática. Acá tenemos pues IP tables, por ejemplo. Luego tenemos los firewalls de segunda generación, que ya son los de nivel de aplicación y están separados de este primer filtro como tal. Es decir, ahí tenemos pues cosas como de nuevo los anti-spam, los WAF, etcétera. Todos esos vienen a funcionar de esta manera. Los de tercera generación son los famosos firewalls stateful. Acá pues tenemos entre los gratuitos tenemos uno que se llama pfSense, que es una distribución especial de Linux que se puede instalar en un computador como tal y permite hacer seguimiento a conexiones como les conté pues en la lámina anterior. Firewalls de cuarta generación son firewalls dinámicos, es decir,
porque pueden cambiar su configuración dependiendo de las condiciones de seguridad en las que esté en la red. Y los de quinta generación, finalmente estos lo que hacen es evaluar los paquetes en múltiples niveles de la pila de protocolos. No, suelen incluir una función que se llama DPI, que esto es por Deep Packet Inspection, es decir, inspección profunda de paquetes. Y esto permite, es decir, esta inspección permite inclusive descifrar paquetes que vengan cifrados. Ellos son capaces de hacer ataque de hombre en la mitad amistoso, digámoslo así, a los paquetes que entran y salen de la red para ver que no se esté colando o no nos estén tratando de exfiltrar información pues de manera ilegal. Muy bien, estas son algunas buenas prácticas que ustedes pueden seguir cuando vayan a configurar un firewall. La primera es permitir todo el tráfico saliente desde la red confiable, es decir, ahí a un firewall siempre se le puede configurar para dos cosas: que lo bloquee todo y ustedes van abriendo servicios, o que lo permita todo y ustedes van bloqueando servicios específicos. Para el tráfico saliente es preferible hacer entonces filtrado selectivo, es decir, permitirlo todo y prohibir algunas cosas dependiendo de las políticas que ustedes tengan. Segundo, el firewall nunca debe ser accesible desde la red pública para configuración. ¿Por qué? Porque darían ustedes un puente o una ruta para que se les metan al firewall y le cambien la configuración. Entonces esto debe hacerse siempre desde adentro de la red. Todo correo debe ser dirigido a un gateway SMTP, es decir, al servidor correcto de correo de la empresa. No debe ir a ningún otro lado. Es preferible bloquear el servicio ICMP, es decir, cosas como el ping, para evitar que nos hagan ataques de reconocimiento de la red. En el servicio DNS es importante bloquear la transferencia de zona. La transferencia de zona es un tipo de servicio especial que se utiliza entre un DNS primario y un DNS secundario. Cuando el DNS secundario quiere sincronizarse con el primario y copiar toda su base de datos, él solicita una transferencia de zona. Un sitio externo normalmente no debería hacer esto. Si lo está haciendo, están tratando de hacerles reconocimiento de la red a ustedes. Por lo tanto, entonces este servicio debe estar bloqueado. Todo acceso desde el exterior de la red debería hacerse a través de VPN. Ya vamos a ver más adelante cuando miremos la parte de VPNs cómo lo podemos hacer. Todo servicio web hacia el público debe estar ubicado en lo que se conoce como la zona desmilitarizada. Me explico. Es decir, ustedes tendrían acá, de nuevo, la red pública. Tendrían acá su enrutador de acceso. Aquí está el firewall. Acá está nuestra red interna confiable. Y acá hay conectada una red especial que se llama la DMZ, o zona desmilitarizada. Aquí, ¿quiénes están conectados? Los servidores que van a tener acceso desde el exterior. Es decir, por ejemplo, el servidor de email, el servidor web deberían estar en la DMZ. Nunca deberían estar acá en la red interna porque, es decir, si ustedes lo ponen en la red interna, tendrían que bajarle la seguridad a la red interna para poder hacer todas las cosas que se necesita hacer con conexiones hacia el exterior. Entonces siempre es recomendable poner los equipos que están de cara al público en una DMZ. Todo dato que no sea verificable debe bloquearse. Es decir, por ejemplo, les aparece desde acá, desde afuera, un paquete con dirección fuente interna. Eso es completamente falso, entonces debería bloquearse. Todo cambio a las reglas debe documentarse. Esto es súper típico. Llegan a donde el administrador de la red le decía: ve, necesito que me abras este puerto, por favor, porque vamos a presentar una declaración de impuesto ante la DIAN y el puerto está cerrado y no quedan más que 2 horas, nos van a multar, bueno, etcétera. Entonces ustedes hacen todo el proceso, abren el puerto y no lo anotaron. Y luego en una auditoría
Llega el auditor y les pregunta, ve, ¿y por qué está este puerto abierto? Empiezan ustedes a sudar frío. Se les olvidó, pues mejor dicho, qué fue lo que motivó ese cambio de emergencia. Entonces hay que hacerlo y dejarlo explícito. Todas las reglas deben tener nivel de acceso mínimo. De nuevo, recuerden aquí siempre el principio de mínimo privilegio. Entonces eso de tener reglas demasiado permisivas, no. Bueno, todo cambio que le hagan a las reglas del firewall debe estar contra las políticas de seguridad que ustedes tengan. Cuando ustedes vayan a retirar un servicio, digamos que eliminaron un servidor o alguna cosa pues de algún servicio que era viejo y que ya no se empleaba, por favor eliminen las reglas que le corresponden, porque de lo contrario quedan reglas vivas que podrían emplearse para que se les metan ilegalmente o de nuevo les puede ocasionar un disgusto en caso de una auditoría. Y la idea entonces es que revisen ustedes esa configuración periódicamente. Si ustedes van por ejemplo, son empresas que o están trabajando para una empresa que emplea el estándar PCI DSS, que es el que se utiliza para empresas que reciben pagos electrónicos a través de tarjetas, el estándar PCI DSS le dice, vea, usted debe revisar esa configuración del firewall 2 veces por año. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de las redes privadas virtuales. Estas, ¿para qué se emplean? Miren, supongamos de nuevo que acá tenemos la internet. Listo. Aquí tenemos el enrutador de acceso a la red corporativa. Por acá está el firewall. Y por acá entonces ya tenemos la red interna. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, o pongamos caso muy común que se vio durante pandemia. Los empleados de la empresa necesitaban acceder a recursos que estaban acá dentro de la red interna. Entonces, ¿cómo lo hacían para evitar exponer toda la red a la internet? Muy sencillo. Acá en el firewall se pone como servicio una cosa que se llama un gateway de VPN. Y acá en el equipo se instala un cliente de VPN. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pone a correr este software, él arma una conexión acá con el gateway de VPN y esa conexión trabaja como un tubo cifrado. Es decir, todo dato que salga acá por este tubo, el computador lo va a cifrar, va a llegar acá, el gateway de VPN lo descifra y ya lo deja seguir hacia la red interna. Entonces, como ven, muy útil, se puede utilizar con cualquier software, es decir, con la web, con el correo o demás, porque cuando ustedes prenden el software de VPN, lo único que ve el computador acá es un adaptador de red extra, es decir, él hace la abstracción de la VPN como si fuera otro adaptador de red que tiene el computador y por ahí entonces basta mandar los datos, el resto del software se encarga de cifrarlos y eso es completamente transparente para ustedes. Es importante que se pueda autenticar tanto a este computador remoto como al usuario, es decir, para ver que no cualquier persona pueda utilizar la VPN. Y tenemos dos enfoques posibles. Uno es mediante IPsec, que es un servicio que viene incluido con todas las pilas TCP/IP de todo computador, teléfono, tablet que ustedes tengan. Funciona muy bien, pero tiene fama de ser difícil de configurar. Y tienen servicios de VPN que trabajan a través de TLS, que es el mismo esquema que se utiliza para seguridad en las páginas web. Con TLS normalmente es muchísimo más fácil de configurar este servicio y uno de los productos que ustedes podrían utilizar para este tipo es OpenVPN, que es gratuito. Una VPN puede funcionar en modalidad transporte, en la cual entonces ustedes cifran los datos, pero no los encabezados de los paquetes. Y la modalidad túnel,
que es en la que funciona OpenVPN, cifra absolutamente todo el tráfico. Entonces, ¿para qué nos sirven las VPNs? Nos sirven, pues, por ejemplo, para, como les digo, para hacer conexiones remotas con el campus de trabajo, de tal manera que pudiéramos trabajar de nuestra casa como si estuviéramos en la empresa. Pueden utilizarse también para pretender que estamos en otro sitio, es decir, ustedes lo habrán visto por ejemplo con Netflix y demás, si quieren mirar la programación de otro país, ustedes contratan una VPN y le dicen a esa VPN que les ponga un nodo de salida en Estados Unidos o en el país que ustedes quieran consultar. Entonces ahí van a ver ustedes la programación o demás o los servicios que hay para otro país. También se puede utilizar para tratar de anonimizar más el acceso cuando ustedes están accediendo a la dark web. Es decir, por ejemplo, si ustedes acceden a la dark web a través de Tor, el ISP que ustedes estén utilizando, el proveedor de servicio internet, se puede dar cuenta de que ustedes están utilizando Tor. Entonces, si quieren eliminar también esa posibilidad, lo que pueden hacer ustedes es conectarse a través de una VPN. Entonces de esa manera ni siquiera el ISP se va a dar cuenta de que ustedes están utilizando Tor. Muy bien. Miremos ahorita lo que son los IDS o sistemas de detección de intrusos e IPS, sistemas de prevención de intrusos. Un IDS es pasivo, es como una alarma contra robo, es decir, el que detecta patrones anómalos de tráfico. Cuando él detecta cualquiera de esos patrones anómalos, pues sencillamente va a disparar una alarma y ustedes como administradores deben reaccionar. Un IPS, en contraste, es activo, es decir, él, aparte de que suena la alarma, puede hacer alguna acción para tratar de mitigar el ataque. Y pues normalmente se combinan como sistema de detección y prevención de intrusos, un IDPS. Bueno, ¿a ustedes por qué les pudiera interesar emplear un sistema de estos? Primero, para elevar el riesgo percibido de entrar a su red. Es decir, si ustedes ponen una alarma contra ladrones en su casa, los ladrones se van a dar cuenta de que la casa está protegida y por lo tanto dicen, no vale la pena que nos arriesguemos, más bien me voy a otro sitio a robar. Misma cosa acá, la idea es sencillamente ver que estemos, que perciban nuestra red como más difícil de atacar. Se puede emplear para detectar ataques que no se pueden prever por otros medios, para poder manejar los preámbulos a los ataques, es decir, antes de un ataque siempre hay cosas como escaneo de puertos, tratan de tocar las puertas, ver si hay vulnerabilidades, todas esas cosas. Un IDPS puede programarse para detectar todo ese tipo de escaneos, pues para ver de pronto que es inminente un ataque. Nos sirven también para documentar el riesgo existente, es decir, si ustedes llevan el log de esta herramienta bien juiciosos, se van a dar cuenta de cuáles son los riesgos que tiene la empresa y por lo tanto en una reunión o en un caso de negocio ustedes pueden decir, vea, estamos expuestos a estas y estas cosas y es cierto porque está documentado acá. Puede también actuar como control de calidad del diseño y administración de ese programa de seguridad. Es decir, si yo tengo y sé, pues mejor dicho, que he puesto ciertas protecciones y resulta que el sistema me está mostrando que esas protecciones se las están saltando, entonces hay que hacer una pequeña corrección por ese lado. O por el contrario, ver que todo está funcionando bien, felicitaciones. También nos puede dar información útil acerca de las intrusiones, es decir, con eso podemos aprender cómo es que están tratando de meterse o cómo se nos metieron. Bueno, muy bien. Ya para un IPS como tal, estas son algunas de las técnicas de respuesta que podríamos tener. Podríamos suspender la conexión de red o bloquear el acceso, es decir, para tratar de detener el ataque. Podríamos de pronto, por ejemplo, reconfigurar el firewall para evitar pues, que nos sigan atacando desde esa subred. Si nos damos cuenta acerca de una determinada vulnerabilidad, podríamos aplicar el parche que la tapa. Podríamos, por ejemplo, en caso de que un correo electrónico estuviera infectado, podríamos limpiarlo,
caso de que hubiera paquetes con encabezados nocivos, podríamos descartar o limpiar esos encabezados. Ahí, como pueden ver, el abanico es bastante amplio. Bueno, miremos un poquito ahora qué tipos de sistemas de estos de detección y prevención de intrusos tenemos. Tenemos basados en red y tenemos basados en host. Entonces vamos a ver primero los que son basados en red. ¿Estos cómo funcionan? Imagínense de nuevo que tenemos por acá nuestra internet. Tenemos por acá el enrutador de acceso. Tenemos nuestro firewall. Tenemos la red, acá por ejemplo tenemos la wireless, tenemos la red interna, tenemos la DMZ, listo, y así. Entonces lo que hacemos para montar esta cosa, lo que hacemos es poner un sensor en cada una de estas redes que queramos monitorear. Podría ser una acá, otra por acá, listo. Y todos esos sensores se van a conectar por acá a una base de datos que va a recoger todas las alertas, y por acá tenemos una consola de análisis que nos va a permitir analizar todo eso. Entonces, importante ver dónde lo colocamos en la red para poder monitorear ese tráfico como tal. Uno de estos, un IDPS basado en red, va a verificar los paquetes por la manera como utilicen la pila de protocolos, y también pueden ver cosas que estén ocurriendo en los protocolos de aplicación. Es decir, pueden ver si hay un ataque web, un ataque de transferencia de archivos, un virus, alguna cosa de esas. De estos productos, los más populares son Snort y Suricata, que son de código abierto. Detrás de Snort está la gente de Cisco, es decir, tienen ustedes un respaldo tremendo. Suricata trabaja también con las reglas que ustedes emplean para Suricata son compatibles con las de Snort. Entonces ustedes pueden emplear los catálogos de reglas de Snort. Suricata tiene fama de ser mucho más rápido, de emplear mejor lo que se llama procesamiento paralelo. Entonces son dos productos que ustedes pueden estudiar para este caso. Ventajas que tienen, pues pueden monitorear redes tan grandes como las quieran, dependiendo de dónde pongan los sensores. Si lo configuran en modo pasivo, pues no les va a interrumpir la operación, y ustedes pues van a poder hacer, digamos en este caso, monitorear qué tipos de ataques tienen en las subredes monitoreadas. Son poco susceptibles a ataques directos porque uno normalmente los configura de manera que queden invisibles en la red, que esos sensores queden invisibles y por lo tanto no se les pueda hacer ping y no se pueda detectar que estén allí. Desventajas que tienen: como podrán imaginarse, tienen que procesar absolutamente todo el tráfico que pasa por la red. Eso indica que vamos a necesitar hardware especializado y de pronto rutinas especializadas de tratamiento de datos. Acá tengo digamos la anécdota de que una vez nosotros empleamos Snort para hacer un experimento en la universidad, y resulta que estaba teniendo un rendimiento pero espantoso. Aplicando unas rutinas de afinamiento al núcleo del sistema operativo, pudimos mejorar en un 95% el rendimiento de la máquina. Entonces es importante pues en este caso. Hay que monitorearlo todo. Zonas que nos queden sin monitorear, pues quiere decir que quedan susceptibles a que por allá nos entre algún ataque. Dependiendo de cómo esté configurado, podría ser que los paquetes cifrados no se analicen. No van a tener certeza de si el ataque fue exitoso o no, es decir, porque estos tienen también la cuestión de falsos positivos, es decir, dependiendo de cómo esté configurado, podría dar un falso positivo y entonces da como que nos atacaron, pero realmente no ocurrió. Y pues puede también haber en este caso falsos negativos, es decir, ocurrió el ataque y pues sencillamente no lo pudimos detectar porque las reglas estaban estaban desactualizadas o algún otro motivo. Bueno,
Uno puede en estos aparatos también configurar lo que se llama análisis de comportamiento en la red, Network Behavior Analysis. Es decir, viendo patrones o demás, uno podría detectar fallas en equipo, ataques de denegación de servicio, de virus, violación de políticas de la red y demás. Es básicamente identificar problemas que tengan esos flujos de datos o problemas que tenga el tráfico. Muy bien. Miremos ahora cómo funciona en contraste un sistema de estos basado en host. Digamos que ustedes tienen por acá su granja de servidores. ¿Listo? Y ustedes quieren monitorearlos. Entonces, ¿qué hacen? En cada servidor montan un modulito de software que se llama un agente. Ese agente va a estar recogiendo información constantemente acerca del estado de los archivos de configuración, de qué tan llenos están los discos, qué tanto uso tiene la memoria, la CPU, etc. Y finalmente todos estos datos se recogen también, se llevan a una base de datos y a una consola de análisis. Entonces esto nos permite monitorear como tal ya servidores en particular. ¿Qué pueden hacer ellos? Por ejemplo, verificar los archivos de configuración y los logs y ver si se han cambiado. Pueden monitorear servicios críticos, como les decía también, el uso de la CPU, el uso de la red, etc. Entonces, la particularidad que tiene es que solamente examinan el tráfico que llega a ese computador. Con sistemas como estos, como Tripwire, por ejemplo, como Nagios o como OSEC, ustedes pueden monitorear múltiples hosts, inclusive todos los hosts que tengan ustedes en su data center. Ventajas que tienen, pues pueden detectar eventos en máquinas particulares, especialmente los que no son detectados por los IPS o IDS de red. Pueden manejar el tráfico cifrado porque en el endpoint el tráfico siempre se descifra. No importa la red que haya abajo. Estos pueden detectar inconsistencias de uso de programas. Por ejemplo, si ustedes abren Excel y resulta que el Excel de pronto empieza a ejecutar una macro, cosas de esas, es decir, tiene un comportamiento completamente inesperado, ustedes podrían deducir que les han metido un caballo troyano y podrían tomar medidas defensivas a ese respecto. ¿Qué desventajas tienen? Pues la administración como tal, hay que instalarlo, hay que configurarlo, entonces pues lleva su esfuerzo. Son vulnerables a un ataque directo y al sistema operativo, es decir, si se ataca a la gente o al sistema operativo, pues podrían fallar. Vamos a ver que es importante manejar correlación entre los eventos de la red y entre los eventos de los hosts y de otras cosas para, digamos, ser más efectivos en la detección de problemas. Podrían ser susceptibles a algunos ataques de denegación de servicio, con lo cual lo dejaríamos fuera de servicio. Se necesita espacio para almacenar los logs y pues el agente de todas maneras consume un poquito de CPU. Entonces podríamos tener en este caso un overhead o un impacto negativo en el desempeño de la máquina. Muy bien. Los IDPS emplean varios métodos de detección. Pueden utilizar firmas para ver cuáles son esos paquetes raros o esos comportamientos raros que se ven en la red. Lo importante acá entonces es que tendría que esas firmas actualizarse constantemente. Tenemos también funcionamiento basado en anomalías estadísticas, es decir, nosotros por ejemplo para monitoreo de la CPU le podemos decir, mire, lo máximo que normalmente utiliza de CPU este servidor es un 30%. Si se dispara más allá de un 35% ya podríamos estar teniendo problemas. Entonces uno lo que hace es definir estos umbrales. Se puede hacer análisis de protocolo, lo que yo les decía anteriormente, inspección profunda de paquetes. Se pueden monitorear los archivos de log, también es completamente válido. Listo. Ya cuando hemos detectado la cuestión, ¿cuál podrían ser respuestas que tienen el sistema? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la respuesta no debe empeorar el problema. Es decir, por ejemplo, un ladrón de carros que en determinado momento dispare una alarma podría volverse violento, pues en este caso, y causar daño al carro o causar daño al ocupante, pues en caso de que
piense de que la persona que está adentro fue la que disparó la alarma. Entonces, ojo con eso. Podríamos tener una alarma visual audible. Podríamos manejar un mensaje vía SNMP, este es un protocolo de administración. Es decir, podríamos mandar un mensaje asincrónico diciéndole, vea, hay una anomalía en este sitio. Mandarle un mensaje al administrador del sistema, registrar en logs. Podríamos empezar a capturar paquetes para guardarlos como evidencia. Podríamos ejecutar un determinado programa, reconfigurar el firewall, terminar la sesión, terminar la conexión. Fíjense que hay muchas alternativas con las cuales nosotros podemos funcionar. Acá, pues entonces estos ya son distintos tipos de arquitectura que ustedes podrían utilizar para tener un IDPS. Fíjense que tenemos una estrategia centralizada en la cual tenemos acá una sola consola que reúne absolutamente todo. Monitoreo de red, monitoreo de hosts, monitoreo de aplicaciones. Podemos tener una estrategia distribuida en la cual fíjense que existe una consola separada para cada uno de los servicios que queremos monitorear. Y tenemos estrategia parcialmente distribuida en la cual nosotros podemos tener consolas por subredes y una de pronto general a nivel de toda la empresa que nos permita pues en ese caso consolidar datos. Bueno, muy bien. Habiendo hablado de IDS y de EPS, ya podemos entonces hablar de lo que es un SIEM. Entonces, miremos por ejemplo, tenemos el IDS. Ya vimos que este IDS genera archivos de log. Pero a la vez podemos tener cosas como un enrutador que también puede estar generando archivos de log. Podemos tener un switch de la red que también esté generando archivos de log. Podemos tener el servidor web que está generando archivos de log. Y así sucesivamente. Fíjense que pueden tener ustedes todos los equipos de la empresa generando archivos de log. Entonces uno como pobre administrador, ¿a qué horas lee todo eso? No acaba nunca. Entonces un SIEM, ¿para qué sirve? Mire, un SIEM agarra todos estos logs de estos equipos y los guarda en una base de datos central tras hacer un proceso que se llama normalización. La normalización lo que consiste es en pasar todas estas entradas de log al mismo formato, de tal manera que sean compatibles. Luego, a esto, a esas entradas de log se les corre o se las pasa por una cosa que se llama un motor de correlación. El motor de correlación, ¿qué hace? Él trata de ver, como todos estos eventos tienen fecha y hora acá, entonces trata de ver qué ocurrió primero, qué ocurrió después y trata de ver si eventos que hayan ocurrido en máquinas separadas están relacionados. Por ejemplo, más o menos a la misma hora se registró alto tráfico en una de las interfaces del enrutador. El servidor web empezó a mostrar alto uso de CPU y el IDS muestra una intrusión a ese servidor. Entonces esas tres cosas están relacionadas. Por lo tanto, lo que permite es agarrar un gran número de entradas y reducirlo. Y ese número de entradas reducido se muestra en una consola. Entonces de esa manera podemos generar informes y tomar decisiones muchísimo más rápido. Aquí tenemos los nombres de varios software de SIEM que son bastante populares. WASA y Elasticsearch. Esto ustedes también lo pueden encontrar como una pila ELK, que es por Logstash, Elasticsearch y Kibana, que permiten hacer esto pues a nivel de software libre. AT&T Business tiene un sistema que se llama OSIM, que es gratuito, y tienen otro que se llama Alien Vault, que es de pago. Está LogRhythm, también es muy popular, y Splunk, que ahorita fue comprado recientemente por Cisco,
hace entonces pues también esta labor de SIEM. Entonces, como les digo, es para lograr tener nosotros una administración muchísimo más fácil de todos los equipos y de toda su seguridad. Bueno, hablemos un poquito ahorita acerca de honeypots y honeynets. ¿Un honeypot qué es? Honeypot traduce por olla de miel. Pues todos ustedes sabrán que las moscas se sienten súper atraídas por todo tipo de sustancia dulce. ¿Y qué pasa cuando una mosca se ve atraída hacia la miel? Se queda pegada. Entonces un honeypot funciona más o menos de la misma manera. Es un sistema señuelo que es sumamente atractivo para los actores malos o para los hackers y está diseñado pues sencillamente para desviar la atención de los atacantes de los sistemas importantes. Y una vez que la persona o que el atacante entró al honeypot, el honeypot lo que hace es demorarlo allí adentro para que, digamos, no haga daño y por otro lado de pronto se pueda monitorear lo que está haciendo. Podemos tener una honeynet, que es una red de honeypots, y podríamos tener lo que se llama una padded cell. Eso se llama o traduce como celda abullonada. ¿En qué sentido? Es como las celdas a las que meten a los loquitos, que están rodeadas de colchones en todas las paredes y todo demás para que por más que intenten golpearse o demás no puedan hacerse daño. Entonces la analogía ahí es un honeypot endurecido en el cual el intruso no puede causar daño, sencillamente pues porque va a tener colchones por todos lados. Muy bien, ¿qué características tiene? Un honeypot parece una máquina real y parece fácil de atacar. Entonces, como les decía, lo ideal ahí entonces o lo que hace es desviar al atacante de esos servicios críticos, permiten recolectar información y permiten, otra cosa que hace es motivar al atacante a que pertenezca en el sistema por el mayor tiempo posible para poder documentar el evento. Ahí yo les recomiendo leer un libro que se llama The Cuckoo's Egg, el huevo del cuclillo. El autor es Cliff Stoll. En uno de los capítulos del libro, porque acá lo que es un administrador de sistemas que está tratando de localizar a un hacker que se está conectando desde otro país. ¿Cómo lo hace finalmente? Creando un honeypot, es decir, una serie de documentos o demás que resultaban sumamente atractivos para el hacker. Entonces el hacker se quedó harto tiempo jalando esos documentos y mientras jalaba los documentos pudieron hacer la localización. Les recomiendo la lectura, es un poquito viejo el libro, pero muy interesante. Bueno, los honeypots pueden estar combinados con sistemas trap and trace, que esto es atrapar y rastrear, que lo que tratan de hacer es determinar quién es la persona que está accediendo. Y esto podría traer la tentación del backhacking, es decir, yo trato de atacar a quien me está atacando. Ojo, eso es antiético y por otro lado es ilegal. Es decir, según la ley colombiana, si ustedes dañan el sistema del hacker, son criminales. Los pueden acusar por daño informático. Ojo con eso. Y con estos sistemas se presenta el síndrome de la trampa de avispas. Es decir, si ustedes ponen en el jardín una trampa especial de avispas que para, pues digamos, controlar la cantidad de avispas que tienen en el jardín, ¿qué pasa? Con el dulce o el cebo que les pongan van a atraer a más avispas. Entonces, pues en este caso podrían estar atrayendo ustedes más tráfico malicioso. Muy bien. Ya para cerrar, entonces estas son algunas de las herramientas de reconocimiento y de análisis que vamos a poder utilizar en este esquema. Les permiten pues ver dónde pueden ustedes implementar medidas de seguridad y les permiten hacer cosas como evaluación de riesgo. ¿Qué tipos de herramientas tenemos ahí? Los escáneres de puertos, ahí por ejemplo ustedes ya conocen Nmap. Herramientas para análisis de firewalls, está por ejemplo Nmap y hay lo que se llaman por ejemplo firewall mappers, es decir que les permite
mapear cuáles son los puertos que está bloqueando el firewall y ver si efectivamente todo está funcionando bien. Para detección del sistema operativo tenemos Nmap de nuevo y tenemos acá P0F, que ya lo habíamos visto anteriormente. Escáneres de vulnerabilidades, aquí tenemos por ejemplo OpenBus, que ya lo hemos utilizado, este es gratuito. Podríamos tener Nessus, que es pagado. Ahí también de Qualys, bueno, hay una serie de empresas pues que ya se puede pagar por ese servicio. Analizadores de protocolos, acá tenemos pues por ejemplo pues por excelencia Wireshark, que es gratuito. Y finalmente, para seguridad inalámbrica, como les digo, este tema es tan amplio que merece una conferencia por aparte. Bueno, pues eso es el final del tema. Espero pues que haya sido de su interés. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer por Slack o la podemos resolver en clase. Recuerden resolver el cuestionario de chequeo de aprendizaje para ver cómo les fue con la comprensión del tema. Hasta luego pues y que estén muy bien. Nos vemos.